vida. ¿Cómo no he de agradecerte, Padre, todo lo que me has dado, Señor? Si teniéndote a ti tengo todo, Señor. Tengo plenitud, tengo gozo, tengo alegría. Tengo el Padre dentro de mí, el Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Cómo no agradecerles todo, hermano, al Señor? ¿Cómo agradecerle todo al Padre? Así que yo te pido que le digas: Señor, gracias por dármelo todo. Gracias, Padre Celestial, por darnos a tu Hijo Jesús. Gracias porque con Él tenemos plenitud. Porque aún caminando en valle de sombra de muerte, nosotros no tememos, porque su vara y su cayado infunden aliento en nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos al Consolador. Gracias, Padre, porque no nos dejaste abandonados, tirados, sin esperanza, sino socorriste a la descendencia de Abraham antes que a los de los ángeles. Padre, gracias por el poder que nos has dado de ser tus hijos, de pisar serpientes, toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Así que, Padre, todo que agradecerte a ti. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Recibe ofrenda de palmas de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Salúdese. Salúdese. Yo creo que el plan era otro. El plan era que no se separaran los de la misma célula juntos. Pero bueno, yo creo que por ahí sí hubo quienes lo hicieron de esa manera. ¿Sabe por qué es bueno saludarse, hermano? Porque dígale: hermano, ¿cómo estás? Nos vamos a ver en el cielo, así que hay que conocernos. Allá nos vemos luego, así que hay que tener amistad, ¿verdad? Le damos toda la gloria al Señor. Yo creo que la presencia del Espíritu de Dios nos visita esta noche. Y hoy les voy a hablar de un tema que es la gratitud. Yo no sé ustedes, tal vez no todos ustedes, pero a mí en lo personal sí me queda mucho esta predicación, porque tengo todo que agradecerle a Dios, sin lugar a dudas todo. Todos, o casi la gran mayoría, llegamos a Cristo, ¿verdad? Porque estábamos enfermos, porque teníamos una empresa en bancarrota, estábamos en las drogas, a punto de morir, en la cárcel, desesperados. Incluso hay gente que ha llegado a Cristo cuando estaba a punto de suicidarse, hay testimonios. Y siempre llega alguien que te invita a que te acerques a Dios. Siempre llega alguien que te invita a una célula, que te invita a una iglesia, que te invita a que conozcas de la palabra de Dios. Y es ahí donde muchas veces nos acordamos de que hay un Dios, y que hay un Dios que siempre, hermanos, está con los brazos abiertos esperándonos. Eso yo no lo sabía hasta que llegué a Cristo, después de ser un pecador, después de equivocarme mucho en mi vida. Y cuando llegas te das cuenta que, wow, pensé que Dios me iba a rechazar porque he sido malo. Pensé que Dios me iba a rechazar porque he hecho cosas muy feas en mi vida. Pero no, cuando tú llegas a Dios, llegas con un papá. Y cuando llegas con el papá se pone feliz siempre. Sea como sea el hijo, sea como se haya portado el hijo, sea lo que haya hecho el hijo. Hay mamás, hay papás que tienen hijos asesinos, violadores, y los aman, porque son sus hijos. Y Dios es nuestro Padre, y así cuando lo invocamos, hermanos, Él siempre está ahí para ayudarnos. Él siempre está para darnos la mano. Porque Dios, si dio a su Hijo al que más amaba. Yo no sé ustedes, muchos de aquí ya somos papás, pero ni pensar en decir: voy a dar a mi hijo en sacrificio. Solo ni pensarlo, hermanos. Es tan difícil. Si los amamos tanto, ahora decir que lo voy a dar en sacrificio. Y Dios lo hizo porque siempre ha buscado ayudarnos. Siempre ha sido la idea ayudarnos. Y yo no sé si usted sepa, pero el significado de gratitud, como es el tema de hoy, gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. Se convierte en gratitud, hermano, cuando tú deseas agradecer a esa persona que te ha ayudado. Porque todos sabemos que
Hay muchas personas o que hemos ayudado, nos han ayudado, pero no todos tienen el deseo de corresponder a esa ayuda. Y la gratitud es eso, específicamente el agradecimiento. Y hoy creo que alabamos bien hermoso todos esta noche, se vio gloriosa Pan de Vida Riviera alabando al Señor. Y esta alabanza es precisamente, hermano, llevarlos a agradecerle a Dios. A decirle, Señor, gracias, hoy es miércoles, lo que va de la semana va bien, lo que va de la empresa va bien, lo que va de la salud va bien, la relación con la familia vamos mejorando, ahí vamos avanzando y así es como funciona esto. Así que yo quiero invitarte a que conozcamos más de la gratitud conforme a la visión que Dios tiene, no a la visión del mundo. Y miren, vamos a ir a la primera y a ver si, ahí está. Salmo 50, 15. Lo tiene usted en su pantalla y dice así la palabra de Dios. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Vamos a desmenuzar la palabra. Dios dice, ¿qué problema tienes? ¿Qué situación te aflige? La fórmula es, invócame. Y lo más hermoso de todo esto, hermano, porque, vuelvo a repetir, aquí estamos muchos papás. Y creo que esas palabras, las primeras de invócame en el día de la angustia, siempre se las diríamos a un hijo. Te pudiste ir de la casa, pudiste haberte casado, puedes irte bien en el trabajo, pero el día que fracases, aquí está el papá para ayudarte. Así lo que tenga, siempre lo voy a hacer. Quiero que sepas y te traslades a pensar que así es Dios. Dios nos dice, invócame cuando tengas problemas, hijo. No me importa que tengas problemas. Yo estoy para librarte. Fíjate por qué este versículo con el que comenzamos tiene tanta connotación con el tema que es la gratitud. Porque yo le voy a decir como pastor, a veces solo leemos el principio de un versículo, pero yo le doy un consejo. A veces el final es lo más importante, o lo que cierra el mensaje del Señor. Y aquí, en este caso, termina diciendo, y tú me honrarás. ¿Eso qué quiere decir? El significado bíblico de la palabra honra, hermanos, deriva del hebreo kabod, que significa dar gloria. Honrar a Dios o a los padres, por ejemplo, implica alabar, estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Otra vez es dar aquello que uno ha recibido de esta persona que nos ha ayudado. Entonces esta palabra, cuando comienza, termina diciendo, y tú me honrarás. Dios está diciendo, yo estoy para ayudarte siempre, solo no te olvides de agradecer por lo que se te bendice. Y ese es un mensaje que esta noche Dios nos ha dado. Una persona, hermano, que no siente que le debe algo a Dios, no desarrolla un sentimiento de gratitud. Otra vez se lo repito. Una persona que cree que no le debe nada a Dios, no desarrolla un sentimiento de gratitud a Dios. Por consecuencia, cuando las cosas se ponen difíciles en su vida, se aparta de Dios. Así de fácil. Pero cuando tú sabes de dónde te sacó, de dónde te libró, de dónde te levantó, de qué te sacó, entonces tú dices, el Señor le debo todo. Como hoy lo cantamos, todo te lo debo a ti, todo eres tú, la plenitud es Él. Fíjese bien, hermano, hay un salmo que vamos a leer, es el 107, y vamos a leer gran parte de este salmo, porque yo quiero que me sigan. Vamos a tratar de leerlo rápido, pero quiero que me sigan porque en este salmo, en esta prédica, no se olvide que se llama la gratitud, y tiene que ver con que hay muchas cosas que a veces nosotros olvidamos que Dios ha hecho en nuestras vidas, muchas, pero este salmo nos recuerda muchas de ellas, y yo quiero que usted vaya leyendo conmigo y que usted vaya viendo. A lo mejor en alguna de esas dices, yo soy ese o yo soy esa.
esto a mí me quitó o esto a mí me libró. Sí tengo que agradecerle a Dios algo. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, el Salmo 107, del 1 al 20, vamos a leer, empieza así, diciendo, alabad a Jehová. Y alabad es honrar, es agradecerle. Ahí está diciendo, agradece a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo le decía, Dios siempre está con los brazos abiertos, esperándonos a ayudarnos. Digan los redimidos. Y sabe una cosa, hermano, redimidos significa rescatados. Digan aquellos, hermanos, yo levanto la mano primero, aquellos que Dios sacó de la adicción, aquellos que Dios sacó de la infidelidad, aquellos que Dios sacó de la drogadicción, aquellos que Dios sacó de muchas cosas que no son de Dios. Esos redimidos, esos rescatados de Jehová, dice, son los que tenemos que agradecer. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto. ¿Quién anduvo por ahí perdido? Yo anduve perdido en el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Como empezamos con el Salmo, ¿verdad? 50. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Sabe qué es una ciudad habitable? Es una iglesia. Es una iglesia, la casa de Dios. Alaben la misericordia de Jehová. Otra vez, alabar es honrar o agradecer. Agradezcan la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque ¿qué hace Dios, hermano? Sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Dice que algunos, no sé si algunos de ustedes, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados y afligidos y en hierros. Por cuanto fuimos rebeldes, dice la palabra de Jehová, y aborrecimos el consejo del Altísimo. ¿Quién de nosotros no hizo eso, hermano? ¿Quién de nosotros a veces, a lo mejor muchos son cristianos de cuna aquí, pero muchos de nosotros aborrecíamos, te hablaban de Dios y no querías saber nada de Él? Y muchos anduvimos así. Por eso dice, Dios nos quebrantó con trabajo nuestros corazones. Cayeron y no hubo quien nos ayudara. Yo le pregunto, ¿alguna vez, a lo mejor alguien de aquí ha pasado que se ha sentido que nadie le tiende la mano? Que está en una situación donde los amigos se fueron, donde la familia se fue, donde te dejan solo, donde no hay nadie más. Y ahí, dice, donde no hubo nadie en que lo ayudase, dice la palabra en el 13, luego clamaron a Jehová en su angustia. Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Otra vez dice, honren, agradezcan la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Hay gente que llegó a Cristo, como les decía en la introducción, prácticamente a las puertas de la muerte, a las puertas del suicidio, cuando ya no había otra salida. Pero vea lo que pasa. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y vea lo bello con lo que termina este salmo o este pasaje que les presento. Dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Eso hace Dios. Este es un resumen de todos los que andamos por el mundo rodando, pecando y caminando incorrectamente, pero que Dios nos rescató. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿tenemos algo que agradecerle a Dios? ¿Alguien de aquí se identificó con alguno de esos puntos? Yo sí, hermano, con muchos. Así que yo todos los días le agradezco a Dios, primero por la vida, por la familia, pero sobre todo, hermano, porque me sacó de una vida de sufrimiento. Porque cuando tú andas en el mundo, cuando no conoces de Jesús, ni siquiera sabes que te estás matando, ni siquiera sabes
que te estás destruyendo. Ni siquiera sabes que destruyes a otras personas. Pero Dios nos rescató de eso. Yo tan solo por eso se lo agradezco. Apenas platicaba con mi amigo Fernando hace rato de los amigos de la infancia, de tantos años. Me asombra y me da gusto tener amigos de tantos años. Yo tengo amigos de cuando tenía 10 años, tenemos un chat todavía. Y siempre les escribo, le digo, me da gusto saber que al menos están vivos. Ya con eso es ganancia. Y hace poquito, bueno, hoy precisamente, antes de que viniera yo a predicar, me escribió un amigo y me dijo que ya era hora, que ya quería acercarse al Señor. Es de mi edad también, 48, 50 años más o menos. Y me dio mucho gusto, hermanos, porque siempre él me dijo, de cuántas cosas no me hubiese ahorrado si yo no me hubiese convertido al Señor. Dice, porque veo el cambio que Dios ha hecho en tu vida, Grayson. Y de verdad, ya no quiero más esa parte. Y yo lo comprendo, hermanos, porque cuando está uno ahí, no te das cuenta de todo lo que te libró el Señor. No te das cuenta de todas las cosas que te libró el Señor. Y yo quiero decirle un ejemplo en la Biblia, sin lugar a dudas, usted sabe la historia del endemoniado gadareno. La vamos a leer para los que a lo mejor no la han leído, pero es una historia de muchos. Si usted sustituye el endemoniado con el alcohólico, el drogadicto, el infiel, usted puede entender esta historia de esta manera. Y tiene mucho mensaje para nosotros esta noche. Marcos 5, del 1 al 13, dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cuando yo leía eso decía, así andaba yo, nadie me podía frenar, no le hacía caso a mi mamá, mi papá, ni a nadie. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, andaba tomando y amanecía uno, o sea, es que te va a hacer daño, eso no está bien. Nadie me podía atar. Yo decía, adelante, no medía uno el mal. Seguimos leyendo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Alguien que anda en el mundo, en el pecado, está atado, hermano, atado por el pecado. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Otra vez me recordaba, decía, así andaba yo. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Sí se da cuenta? Te lastimas. Cuando andas en el pecado te lastimas a ti mismo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Leímos en los salmos anteriores, en el 107 y el 50, que decía, y clamaron a mí. Este mismo endemoniado corrió hacia Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Aprende, iglesia, ese es el nombre de un espíritu. Se llama Legión. Y ahí explican por qué. Somos muchos. Es un espíritu peligroso, porque son muchos espíritus en uno. Sigo leyendo, dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ya ahí cerca el monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, al menos envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿sabe qué estaba pasando ahí, hermanos? Y saliendo, repito, y saliendo aquellos espíritus inmundos, en ese momento Jesús estaba liberando a ese hombre. En ese momento ese hombre estaba siendo liberado. En ese momento cuando nosotros fuimos liberados de adicciones, de dejar el pecado. Jesús hace eso. Él fue el que hizo eso. Él lo liberó. Cuando uno llega a Jesús y clama, Jesús nos liberta.
Jesús nos liberta, rompe cadenas, lo que leímos en el Salmo 107. Entonces, cuando se salen esos espíritus, dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Ahí calcula ustedes cuántos espíritus eran. Si eran 2000 cerdos, calcúlele por ahí los espíritus. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. El hombre fue liberado. Muchos de los que estamos aquí hemos sido liberados. Se han roto cadenas de nuestras vidas. Muchos de nosotros somos nuevas criaturas. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no agradecerle al Altísimo todo lo que hace por nosotros? Toda la gloria a Él, hermanos. Ahora bien, la clave para que no se apague el fuego de agradecimiento, la clave para que siempre haya crecimiento, la clave para que haya madurez espiritual en nuestras vidas es el agradecimiento, hermano. El agradecimiento es importante y un ejemplo nos los deja este hombre, el endemoniado gadareno. Porque miren cómo termina esta historia, Marcos 5, 18 al 20. Al entrar Jesús en la barca, fíjese bien, hermano, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo me acordaba hoy, porque a veces no tienes ni que contar. A veces nada más tienen que ver tu vida, cómo ha cambiado. Hoy me acordaba y decía, Dios, me confirmas la palabra, porque ese amigo que ya busca convertirse al Señor, ha visto a lo mejor mi testimonio, mi transformación. Y muchos ven tu transformación, ven tu cambio. Y esas personas van a ser también transformadas. Jesús le dijo, a mí lo que más me interesa, ¿cómo pidió Jesús que le agradeciera a ese hombre? Esta es una pista. Acuérdense que el tema se llama el agradecimiento. ¿Cómo pidió Jesús que el endemoniado gadareno le agradeciera? Él dijo, yo me voy contigo en agradecimiento, me voy contigo. Dijo, no, ¿sabes cómo quiero que me lo agradezcas? Quiero que le digas a las demás personas cómo se sale de eso. Quiero que les digas a las demás personas cómo dejaste el alcohol, las drogas, la infidelidad, cómo dejaste el pecado, cómo dejaste la ira, cómo dejaste los celos, cómo dejaste la forma de hablar. Quiero que le digas a las demás gentes eso. De esa manera, hermanos, agradecemos a Dios. A lo mejor usted no lo sabía. De esa manera agradecemos a Dios. De la manera que tú digas, Dios ha hecho esto en mi vida, quiero que lo sepas. Y entonces ese endemoniado se fue, y dice la Biblia, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esa es la forma como se agradece. Es un gran ejemplo de este hombre. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la gratitud? La Biblia se responde con la Biblia. En la Biblia está la respuesta de cuál es el origen de la gratitud, y está en un pasaje bíblico de María, la que derramó su perfume a los pies de Jesús. Y ahí está la respuesta de dónde es el origen de la gratitud. Vamos a ir a Lucas 7, del 36 al 48. Uno de los fariseos, dice la palabra, rogó a Jesús que comiese con él. Ojo, los fariseos era ese pueblo judío que guardaba la ley, pero que no creían que Jesús era el Mesías. Pero este fariseo invitó a Jesús a su casa, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó Jesús a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, fíjese bien, ponga atención, esa mujer era pecadora. Guarde ese tema. La mujer era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, refiriendo a Jesús de manera despectiva, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Nos lo recuerda, esa mujer era pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? ¿Quién amará más, hermanos? La respuesta es así, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La clave, el origen de la gratitud, amados hermanos, es el perdón. Termino con el 48, y ella le dijo, tus pecados, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cristo explica cuál es el origen de la gratitud, y es el perdón. ¿Qué tanto te ha perdonado Dios? ¿De qué tanto te ha librado Dios? La mujer se había sentido liberada, aliviada, amada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Al enterarse de dónde estaba, corrió hacia Él a conocerlo más. Cristo fue un parteaguas en la vida de esa mujer. Como hoy, tal vez lo es contigo y conmigo. Antes de que llegáramos a Cristo, había culpas, tristeza, dolor, sufrimiento, peleas, escasez, pobreza, enfermedad. Pero cuando llegamos a Cristo, hay libertad, hay gozo, hay paz, pero sobre todo, hermano, hay perdón. Hay perdón. El origen de la gratitud es el perdón. Cuando esa mujer, hermano, gastó su perfume y lo regaba en los pies de Jesús y lo esparcía con sus cabellos, le estaba diciendo, hermanos, a Jesús, para mí tú eres muy importante, Jesús, y te doy gracias porque cambiaste mi vida. El tema de hoy se llama la gratitud. ¿De qué te ha librado el Señor? ¿Qué te ha perdonado el Señor? ¿Qué ha cambiado en tu vida el Señor? Estamos en esa posición como esta mujer, yendo a los pies del Señor y decir, Señor, tú eres importante para mí. Me cambiaste la vida. Te lo debo todo, sin lugar a dudas. Las palabras en el pasaje que acabamos de leer significan para esa mujer mucho. Y también quiero decirle, ¿usted cree que al fariseo le había perdonado poco y a ella mucho? No, sin lugar a duda, a ambos les había perdonado mucho. Pero hay una diferencia. La falta de gratitud, sin lugar a dudas, es porque el fariseo creía que era menos pecador que ella. Y por eso él estaba menos agradecido con Jesús. A veces nosotros pensamos, y eso yo lo viví, hermanos, pensamos que no somos pecadores porque decimos no hemos matado, no hemos robado, estamos en paz. Y esos fariseos tenían esa idea. Lo que la mujer del perfume puede reflejar es lo que hoy le llamamos, hermanos, el primer amor. ¿Ha escuchado usted eso?
El primer amor es cuando te acabas de convertir, cuando Dios te rescató, cuando Dios te sacó de las tinieblas, cuando reestructuró tu vida. Y es ahí que vives enamorado, hermano. Vives enamorado del Señor porque dices, Dios es un Dios vivo, que sí existe, que sí está, que está presente en mi vida. ¡Wow! Y ese es el primer amor, donde quieres saber más de Él, vas a todos los servicios, te reúnes en todas las reuniones que hace la iglesia. Y esa es una manera de agradecerle a Dios, de decirle, Señor, yo estoy agradecido con lo que hiciste conmigo. Esa gratitud se convierte en un motor para el cristiano y es lo que nos mueve por años. Lo importante es que no perdamos ese primer amor. Y así lo menciona la palabra, hermanos. En 2 Corintios 14:15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa es una forma de agradecer al Señor. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí. Y por eso Pablo hizo tantos viajes misioneros, así como el gadareno. Así como el gadareno que fue a predicar la palabra de Dios. Pablo estaba agradecido porque cambió su vida. Pablo estaba agradecido porque Dios lo hizo ubicarse en el camino correcto, como lo hizo conmigo y posiblemente contigo. Y termino con un ejemplo, hermanos, que es todo lo contrario. Ya vimos lo del agradecimiento de María, del endemoniado gadareno, pero también en la Biblia nos deja ejemplos de personas, y yo estoy seguro que aquí no hay ninguna, para la gloria de Dios, pero de personas que reciben un milagro, reciben un favor de Dios y luego se olvidan de Él. Sueltan el pie del acelerador. Si no tenías nada, estabas a los pies de Dios. Así como María, enjugando los pies del Señor con perfume, no fallabas a los servicios, pero ya que las cosas se normalizaron, sacamos el pie del acelerador. Decimos, pues ya estoy bien. Y este es un ejemplo que quiero que lo leamos. Lucas 17, del 11 al 19. Fíjese bien. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Yo no sé de qué te sacó Dios, pero la lepra era la enfermedad más horrenda posiblemente que se conocía en esos tiempos. Se te caían los pedazos de cartílagos de la oreja, de la nariz. Y era espantoso, pedazos de piel. Eras repugnante a la vista, eras repugnante a la gente, eras contagioso. Y pasaron estos 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y otra vez, toda la prédica hemos estado viendo. Y clamaron a Dios. Y buscaron a Dios. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados de la enfermedad más horrenda, fueron librados de la adicción, fueron librados de aquello que te atormentaba, que te avergonzaba. Estos hombres fueron limpiados por Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿cuántos volvieron? Uno de ellos dice que viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Postró rostro en tierra a sus pies, le gracias. Este era samaritano para colmarlo. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no eran 10 a los que yo sané? ¿No eran 10 a los que limpié? ¿Por qué nada más regresó uno? ¿Y los 9, dónde están?
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, quien agradeciera a Dios, sino este extranjero samaritano. Y le dijo, bien hijo, porque eres agradecido, vete, tu fe te ha salvado. Cuando yo leí este pasaje, y hace poquito predicaba yo de algo similar, aquí sanó a 10, pero uno, hermano. ¿Sí está conmigo? Salvó a 10, sanó a 10, pero solo a uno salvó. El agradecimiento te acerca a Dios, te acerca a la salvación también. Y este es un gran ejemplo, porque sabe, solo vemos, usted cree que ellos se fueron ya listos. Yo les predicaba hace algunos domingos y les decía, ¿de qué te sirve estar con todo tu cuerpo si te vas a perder? Dice la Biblia, ¿de qué te sirve? Más vale perder un ojo que entrar al reino de Dios. Y estos hombres, de 10, solo uno regresó. Yo termino con una reflexión de esta palabra que se llama la gratitud. Y aquí hay grandes amigos. He conocido, he visto crecer en el Evangelio. Y que también Dios me ha dado la bendición de conocerlos. A muchos de ustedes. De los cuales aprendo también. Por la forma como son. ¿Cuántas veces al día Jesús se preguntará por aquellos a los que ha sanado y no regresaron? ¿Cuántas veces se preguntará Jesús por aquellos que ha restaurado, que ha perdonado? Aquellos que ha levantado de la ruina, aquellos que ha liberado y no han regresado. ¿Cuántas veces al día Jesús se preguntará lo que preguntó a ese leproso que había sanado? Yo le dejo esa reflexión porque tenemos que agradecerle a Dios todos los días por la vida, por respirar, por la familia, por todo. Él es el que nos tiene aquí, que nos mantiene aquí y al que le agradecemos todo. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas al Señor? Oiga, terminamos. Gloria a Él. Gloria a Él. Toda la gloria es a Él. Quiero que se ponga de pie porque quiero orar por usted. Alabamos a Dios, pero quiero orar por usted. Y quiero que me siga con la oración. Si usted quiere, sígame. Y repita estas palabras. Amado Padre, perdóname por ser ingrato contigo, Señor. Perdóname por creerme justo, como si casi no me hubieras perdonado nada. Mi amor por ti no es suficiente, Señor. No es como tú te lo mereces, Padre. Padre, quiero volver a sentir el primer amor. Quiero recuperar el tiempo y el terreno perdido. Jesús, tú no sabes cuánto te necesito, Señor. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. Amén. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a mis hermanos. Te pido, Señor, que la amistad, que la gratitud nunca se pierda, Señor. Que nunca levantemos los pies de la tierra, que siempre hay humildad en nosotros. Aún así nos des bendiciones abundantes y sobreabundantes. Aún así nos llenes y nos colmes de riquezas. Aún así, Padre, no nos falte nada. Ayúdanos a ser humildes para no olvidar de dónde nos sacaste, para no olvidar lo que nos perdonaste, para no olvidar tu sacrificio en la cruz, para no olvidar todo, Señor, lo que haces día a día por nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en el camino y que nada ni nadie nos separe de ti, Padre. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, Padre. Yo bendigo, Señor, todo lo que emprendan, Señor. Bendigo sus estudios, bendigo su salud, bendigo a sus hijos, su descendencia completa. Padre, bendigo todo aquello que ellos anhelen, Padre, para que se les cumpla, para que llegue a sus vidas. Pero sobre todo, Padre, yo
te pido y anhelo y deseo para ellos que cumplan el máximo de su llamado en esta tierra, Padre. Que nada ni nadie los separe de tu amor. Que, Padre, que nunca se olviden de hablar de las maravillas que has hecho en sus vidas. Y que sean testimonio para muchas almas más que andan en la oscuridad. Todo esto te lo pedimos dando gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas y alabamos al Señor para terminar el servicio.